Módulo 11, etiquetas y conteo de carbohidratos. Entonces, en este módulo vamos a aprender a calcular cuántos gramos de carbohidratos nos vamos a comer de acuerdo a la cantidad o a la porción que nosotros decidamos comer. Entonces, primero debemos recordar que es muy diferente el contenido neto o el peso neto del tamaño de la porción. El contenido neto, por ejemplo, en una pizza es el peso de toda la pizza. En este caso sería 1 kilo. Y el tamaño de la porción es únicamente lo que yo me voy a comer, es decir, en este caso 130 gramos, que sería una rebanada de pizza. La información nutricional de las etiquetas generalmente viene dada para una porción o en la etiqueta va a especificar si no es para una porción, sino para qué cantidad exactamente. Lo segundo que debemos recordar es que un paquete puede traer más de una porción. Es decir, un paquete de galletas Saltín, por ejemplo, que viene con 3 tacos y cada taco trae más de 20 galletas, por ejemplo, pues no quiere decir que si el paquete viene así, nos lo debemos comer completo. Nosotros debemos mirar cuál va a ser la porción que nosotros nos vamos a comer y cuál es la porción que más o menos menciona en la etiqueta. Primero vamos a revisar en esta etiqueta nutricional las partes que la forman. Entonces aquí aparece el número 1, tamaño de la porción. Generalmente siempre va a aparecer tamaño de la porción. En este caso nos aparece 1/4 de taza, 113 gramos. Esto es muy importante. Este es el peso de la porción y aquí están descritas la información nutricional para esa porción. En este caso nos dice porciones por envase 8. Quiere decir que este paquete alcanza para 8 personas, para 8 refrigerios, por ejemplo. Si yo me los como cada porción de 113 gramos. En el punto número 2 aparecen calorías, grasas, colesterol, sodio, carbohidratos, proteínas son los nutrientes que se analizan en la etiqueta. En algunos casos vienen las vitaminas, en algunos otros no. Puede variar de una etiqueta a otra. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en total de carbohidratos. Luego viene un punto número 3 que es el porcentaje de valor diario. Nosotros no lo vamos a tener en cuenta por el momento, más adelante probablemente sí, pero por el momento no vamos a tener en cuenta el porcentaje de valor diario o a veces aparece porcentaje del valor calórico total diario. Entonces estos números vienen expresados en porcentajes y no los vamos a considerar. El punto número 5 está señalando el total de carbohidratos y todo lo que aparezca debajo de total de carbohidratos. En este caso dice fibra, azúcares. Como aquí ya dice total, quiere decir que aquí ya están incluidos los gramos de fibra, los gramos de azúcares y los otros que puedan aparecer acá. Por lo tanto, no necesito sumarlos. Si yo sumo la fibra y los azúcares, me va a dar 4. Y cuando yo veo en total de carbohidratos, me dan los 4 gramos. En este caso, cuadra perfectamente. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, en total de carbohidratos me aparece 10 gramos? Entonces yo sumo 0 gramos de fibra más 4 gramos de azúcares. Ese resultado me va a dar 4 y cuando yo veo el total de gramos de carbohidratos me dice que 10. En este caso no cuadra la suma. ¿Dónde están los otros 6 gramos de carbohidratos? Resulta que en las etiquetas muchas veces no aparecen expresados los gramos de carbohidratos que el alimento contiene naturalmente o que contiene porque así viene en la naturaleza. Entonces, en muchos casos vamos a darnos cuenta que estos gramos de fibra más los gramos de azúcares no van a dar el total de los gramos de carbohidratos totales. Pero entonces ya sabemos que no debemos preocuparnos en ese caso porque quiere decir que el resto de gramos de carbohidratos son los gramos de carbohidratos que tiene el alimento por naturaleza. El primer punto que vamos a tener en cuenta es que debemos considerar los gramos de carbohidratos, no el porcentaje del valor calórico total. Me dice que el contenido neto son 1100 mililitros.
Pero resulta que yo no me voy a tomar el litro de leche, lo que yo me voy a tomar es una porción. Y cuando yo miro aquí me dice tamaño de la porción, una taza 220 mililitros. Es decir, que la información nutricional que aquí aparece está dada para una porción. Porciones por envase o por empaque, 5, quiere decir que esta bolsa de leche o esta caja de leche me alcanza para 5 veces, 5 porciones, 5 personas, por ejemplo, y aquí abajo me aparece ya la información para una porción. En esta etiqueta pues es muy probable de que no me confunda porque aquí me dice esta información es para una porción, pero en muchos casos este renglón no aparece. Entonces yo ya sé que la información que aparece aquí abajo siempre va a ser para el tamaño de una porción y ese tamaño yo lo busco aquí en la etiqueta, siempre va a aparecer. Me dice que si yo me tomo una taza de 220 mililitros, me estaré comiendo 10 gramos de carbohidratos. No voy a ver los porcentajes, únicamente los gramos de carbohidratos. Y esos 10 gramos de carbohidratos incluye fibra dietaria, azúcares. No necesito sumarle 10 gramos de azúcares porque aquí ya está la suma realizada. Vamos a ver este otro ejemplo. Me dice que el contenido neto del producto son 112 gramos. El tamaño de la porción, un medio de taza, 37 gramos y el paquete me alcanza para 3 porciones. La información que está aquí expresada está dada para una porción, es decir, para media taza o para 37 gramos. Es decir, que si yo me como 37 gramos, me estaré comiendo en total 10 gramos de carbohidratos. Esos gramos de carbohidratos ya incluye la fibra y ya incluye los azúcares. No tengo que sumarle al 10 gramos, sumarle los 5 y los 3, porque ya está realizada la suma. Es decir, si me como 37 gramos de este producto, me estaré comiendo 10 gramos de carbohidratos. No voy a ver los porcentajes que aparecen al frente. En esta etiqueta son unas galletas sin azúcares añadidos. Aquí aparece carbohidratos totales 49 gramos. Entonces, si yo me como 100 gramos, observen que en esta etiqueta no dice información para una porción. En las anteriores sí, pero en esta no. Quiere decir que debo buscar para cuánto es esta información nutricional. Y aquí me dice información nutricional entre paréntesis 100 gramos. Eso quiere decir que si yo me como 100 gramos de estas galletas, me estaré comiendo en total 49 gramos de carbohidratos. No necesito sumarle los gramos de azúcares ni los gramos de polioles porque aquí ya viene realizada la suma. Por eso dice carbohidratos totales. Estos polioles debemos tener en cuenta unos pequeños puntos que los vamos a ver más adelante. Por ahora lo vamos a dejar así. Ahora, en segundo punto, el contenido total de carbohidratos incluye sus fuentes, es decir, miremos este ejemplo que ya lo utilizamos anteriormente. Leche alquería deslactosada semidescremada. Los carbohidratos totales acá está incluyendo fibra dietaria, azúcares. En este caso la suma nos va a cuadrar. Si yo sumo los 0 gramos de fibra más los 10 gramos de azúcares, me va a dar 10 gramos. Es decir, aquí ya está realizada la suma. Me voy con este ejemplo. Información nutricional, 100 gramos de galletas sin azúcares añadidos. Entonces me dice que los gramos de carbohidratos son 49 y esos 49 gramos de carbohidratos ya me está incluyendo los gramos de azúcares y los gramos de polioles. Entonces, los gramos de carbohidratos corresponden a la fibra, a los azúcares, polioles, azúcares naturales de los alimentos. En este caso, si yo sumo los azúcares 4.5 gramos más los polioles 20 gramos, pues la suma no me va a dar 49. Entonces, ¿dónde están los gramos restantes? Hace referencia a los carbohidratos que el alimento tiene por naturaleza.
Tercer punto, compare el contenido neto con el tamaño de la porción. Entonces vamos a ver este ejemplo, es la información nutricional de un yogur light alpina 0%. Me menciona que el tamaño de la porción es un vaso de 200 gramos y porciones por empaque 1. Es decir, me alcanza solamente para una toma de una porción. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar el contenido neto. Miramos al frente en la etiqueta y nos aparece que el peso total del producto es 200 gramos, ya lo tengo escrito acá, y me dice que el tamaño de la porción es 200 gramos. En este caso, coinciden los gramos del contenido neto con el tamaño de la porción. Es decir, que la probabilidad de que me vaya a confundir pues es muy mínima, porque son los mismos números. Contenido neto y el tamaño de la porción. Si yo me como un vaso de 200 gramos, me estaré comiendo 11 gramos de carbohidratos. En este caso, pues muy pocas probabilidades de que me vaya a confundir porque el contenido neto coincide o es el mismo del tamaño de la porción. Vamos a ver otro ejemplo. Comparemos entonces este producto, el contenido neto con el tamaño de la porción. Entonces me dice que es la información nutricional para unas nueces mixtas. El tamaño de la porción son 30 gramos, que equivalen a 3 cucharadas, y me dice que porciones por empaque 1.33 aproximadamente. Cuando yo veo la portada del producto, la parte frontal, me dice la etiqueta que pesa 40 gramos. Es decir, que todo este paquete de nueces mixtas pesa 40 gramos, pero la porción es de 30 gramos. Estos son los pequeños trucos que hace la empresa, la industria alimentaria, con el fin de que nosotros terminemos comprando más y comiendo más. Entonces, idealmente este paquete debería pesar en total 30 gramos. Así yo me comería toda la porción que es 30 gramos y no me va a sobrar nada. Pero lo que hace la industria es agregarle un poquito más para que terminemos pagando más y comiendo más. Entonces, si yo me como una porción, me estaría comiendo 30 gramos y me sobran 10 gramitos, que yo diría, bueno, esos 10 gramos se me pueden dañar, o me los termino comiendo para no terminar guardando ese poquitico. Entonces les dejo esas cuestiones que realiza la industria alimentaria para que ustedes no caigan por completo en lo que ellos buscan, que es que nosotros terminemos comprando más y comiendo más. Revisemos el tamaño de la porción. Entonces, recordemos que es diferente una pizza, el contenido neto, que es 1 kilo de toda la pizza, a una rebanada de pizza, que va a ser la porción, en este caso más o menos 130 gramos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar el contenido neto. En este caso, el producto pesa 40 gramos en total. Aquí ya lo tengo, y el tamaño de la porción son 30 gramos, lo saco de la parte posterior del producto donde esté la etiqueta y observamos que el contenido neto es diferente al tamaño de la porción. No nos vayamos a confundir, la información nutricional que aparece acá está dada para una porción, es decir, para 30 gramos de nueces mixtas. Entonces, si yo me como 30 gramos de nueces mixtas, o lo mismo que es 3 cucharadas, me estaré comiendo 7 gramos de carbohidratos. Entonces, recordemos que la información nutricional siempre está dada para el tamaño de la porción, no para el contenido neto del producto. ¿Qué pasa ahora si yo no me quiero comer los 30 gramos, que es una porción? Yo me quiero comer todo el paquete, supongamos que no quiero dejar esos 10 gramos de nueces mixtas volando por allí. Entonces, si yo me quiero comer todo el paquete, lo que voy a realizar es una regla de 3, que ya la vimos en el módulo anterior, para calcular los gramos de carbohidratos que me estaré comiendo. Entonces, si 30 gramos de nueces mixtas me aportan 7 gramos de carbohidratos, esto lo saco de la información nutricional de la etiqueta. Aquí me dice que 30 gramos de nueces mixtas me aportan 7 gramos de carbohidratos. Entonces, si yo me como 40 gramos de nueces mixtas, ¿cuánto me estaré comiendo de carbohidratos? Realizo una multiplicación
de los 40 gramos de nueces mixtas por los 7 gramos de carbohidratos y ese resultado lo divido en 30 gramos de nueces mixtas, que es el número que termina apuntando al signo de interrogación. Después de multiplicar 40 por 7 y dividir ese resultado entre 30, me va a dar 9 gramos de carbohidratos. Eso quiere decir que si yo me como todo el paquete de 40 gramos, me estaré comiendo en total 9 gramos de carbohidratos. Otro ejemplo, este paquete de galletas pesa 400 gramos, me dice la información nutricional está dada para 100 gramos. Entonces son unas galletas sin azúcares añadidos y me dice que si yo me como 100 gramos de galletas me estaré comiendo 49 gramos de carbohidratos en total. Entonces, si yo no me quiero comer toda la caja que pesa 400 gramos y tampoco me quiero comer los 100 gramos que mencionan acá, yo me quiero comer 50 gramos, por ejemplo, lo que vamos a hacer es una regla de 3. Entonces, si 100 gramos de galletas me aportan 49 gramos de carbohidratos, recordemos que eso lo saco de la etiqueta. Si yo me quiero comer 50 gramos de galletas, ¿cuántos gramos de carbohidratos me estaré comiendo? Entonces multiplico en X los 50 gramos de galletas por 49 gramos de carbohidratos y lo divido entre 100, que sería el número que termina apuntando al signo de interrogación. Después de multiplicar 50 por 49 y ese resultado dividirlo entre 100, me va a dar 24.5 gramos de carbohidratos. Es decir, que si yo me como 50 gramos de estas galletas que no tienen azúcares añadidos, me estaré comiendo 24.5 gramos de carbohidratos totales. Cuarto, la fibra es un carbohidrato, pero no se digiere. Es decir, no pasa a la sangre y por tanto no me va a elevar los niveles de azúcar. Entonces, este paquete de pan es pan tajado, me dice que el peso total son 480 gramos. Pero resulta que yo no me voy a comer los 480 gramos, yo me voy a comer es una porción. Me dice que el tamaño de la porción son 2 rebanadas, es decir, 61 gramos. Entonces la información nutricional que me aparece expresada aquí corresponde a 2 rebanadas o 61 gramos. Entonces me dice que si yo me como 61 gramos de este pan, me estaré comiendo 28 gramos de carbohidratos. Ya no tengo que sumarle fibra dietaria soluble, insoluble ni azúcares, porque aquí ya viene realizada toda la suma. Entonces, el contenido neto de este pan tajado 100% integral Bimbo son 480 gramos, que es el peso de todo el pan, de todo el paquete, y el tamaño de la porción son 61 gramos. En este caso, el contenido neto es diferente del tamaño de la porción. Entonces, debo tener cuidado de no confundirme. Entonces, si yo me como las 2 rebanadas, me estaré comiendo 28 gramos de carbohidratos. Pero cuando la cantidad de fibra por porción que yo me voy a comer es mayor o igual a 5 gramos, debo restar esos gramos de fibra a los carbohidratos totales de la porción. Eso quiere decir que yo me doy cuenta que aquí, si yo me como las 2 rebanadas de pan, pues me estaré comiendo 5 gramos de fibra. Es decir, debo restarlos. A los 28 gramos de carbohidratos totales le voy a restar los 5 gramos de fibra. ¿Y por qué los resto? Porque la fibra no se absorbe. Entonces, cada vez que me vaya a comer más de 5 gramos de fibra o 5 gramos de fibra, los voy a restar porque no se van a absorber. Es decir, que en total me estaré comiendo en realidad 23 gramos de fibra. Pero ¿qué pasa si yo solamente me quiero comer una rebanada de pan tajado integral? Entonces vamos a hacer los cálculos. ¿Cuántos carbohidratos me voy a comer si solamente me como una rebanada de pan tajado? Entonces me dice que 2 rebanadas me aportan 28 gramos de carbohidratos. Pero como solamente me voy a comer la mitad de una porción, es decir, una rebanada,
pues no me estaré comiendo 28 gramos de carbohidratos, sino la mitad, es decir, 14 gramos de carbohidratos. Si yo me como la mitad de carbohidratos, pues también me voy a estar comiendo la mitad de fibra. Entonces 5 gramos de fibra, la mitad es 2.5 gramos de fibra. En este caso, los gramos de fibra no son mayores ni iguales a 5 gramos. Por lo tanto, no debo restarlos al total de gramos de carbohidratos. Eso quiere decir que me voy a comer los 14 gramos de carbohidratos. Quinto, debo tener en cuenta los polioles que contenga el producto. Generalmente los polioles se encuentran en alimentos, entre comillas, más saludables, light, bajos en azúcar, como los helados sin azúcar, los dulces, postres y productos de panadería con contenido reducido de azúcares. Los ejemplos de azúcares de este tipo son el sorbitol, xilitol, malitol, isomaltitol, maltitol, lactitol. En general, todos los que terminen en ol. Los polioles son productos poco digestibles que pueden sustituir al azúcar en cantidades similares. La mayoría de los polioles no son tan dulces como el azúcar y como el cuerpo los absorbe de manera incompleta, pues va a aportarnos menos calorías, menos azúcares, es decir, menos carbohidratos, y a pesar de que sí nos va a subir el azúcar en la sangre, sí nos va a elevar la glicemia, lo va a hacer de una manera muchísimo menor que si yo me como un producto que tiene azúcar blanca, azúcar morena. El grado de absorción de estos polialcoholes o polioles depende de la capacidad del individuo. En general, se establece como regla que las personas absorbemos alrededor de la mitad de los polioles, que son los que van a pasar a la sangre y nos van a elevar el azúcar. El resto los vamos a eliminar. Ahora vamos a ver aquí estas dos etiquetas. Esta es una barra de helado normal con azúcar normal. Me dice que una barra de 80 gramos me aporta 21 gramos de carbohidratos, de los cuales 0 son gramos de fibra y 17 gramos son azúcares. El resto de gramos, ¿dónde está? Entonces, si yo sumo 0 más 17, me va a dar 17. Y aquí me dice que tiene en total 21 gramos de carbohidratos. Entonces, recordemos que los que no aparecen mencionados son los gramos que el alimento ya tiene naturalmente. Tenemos aquí el mismo helado, pero sin azúcar agregada. Entonces por acá me menciona tamaño de porción una barra que pesa 77 gramos. Estas 77 gramos me dice que me aportan 20 gramos de carbohidratos. Como nos podemos dar cuenta, la diferencia de gramos de carbohidratos entre el helado que tiene azúcar y el helado que no tiene azúcar adicionada es muy insignificante. Entonces aquí me dice fibra dietaria 4 gramos, azúcares 8 gramos y azúcares de alcohol 6 gramos. Estos azúcares de alcohol son los polioles. Entonces aquí me puede aparecer azúcares de alcohol, me puede aparecer polioles, polialcoholes o me puede aparecer algunos de estos. Entonces aquí podría decir sorbitol, xilitol, manitol, etcétera. Entonces, estos 6 gramos de polialcoholes o polioles son los que debo considerar que la mitad se van a absorber y la otra mitad mi cuerpo los va a eliminar. Los gramos que se alcanzan a absorber son los que me van a elevar la glicemia. Entonces, los azúcares de alcoholes contienen carbohidratos y por el hecho de tener carbohidratos, pues me van a afectar los niveles de azúcar una vez me los coma. No tienen ninguna ventaja en el mejoramiento del control general de la diabetes, es decir, si yo me como una gran cantidad de este helado, así no tenga azúcar agregada,
va a contener azúcares de alcohol, polioles, y los polioles, recordemos que nos suben el azúcar. Es que, como lo había mencionado antes, a pesar de que los polioles nos suban mucho menos el azúcar que los azúcares refinados, el azúcar blanca, morena, pues sigue teniendo carbohidratos y sigue teniendo esa capacidad de subirnos el azúcar en la sangre. Entonces, aprovecharlos son una buena opción porque no nos van a elevar tanto el azúcar en la sangre, pero tampoco abusar de estos polioles. Además de que si nosotros usamos bastantes polioles, los polioles tienen un efecto laxante cuando los comemos en grandes cantidades, es decir, nos pueden producir diarreas e incluso exceso de gases. Entonces vamos a ver un ejemplo por acá, menciona bocadillo de guayaba, tamaño de la porción, una unidad, 16 gramos, y acá me dice que porciones por envase, 14. El peso total de esta cajita de bocadillos es 224 gramos. Entonces, el contenido neto son 224 gramos, que es el peso de toda la caja, y la porción, el tamaño de la porción son 16 gramos. La información nutricional, recordemos que está dada para una porción, es decir, para una unidad de 16 gramos de bocadillo. Si yo me como una unidad de 16 gramos de bocadillo, me estaré comiendo 12 gramos de carbohidratos. Entonces, hasta allí todo bien. Ahora, ¿qué nos dice la regla? Si la porción tiene 10 gramos o más de polioles, se debe restar la mitad de los polioles a los carbohidratos totales. Entonces vamos a verlo más detalladamente. Si yo me como una unidad de bocadillo, me voy a comer 12 gramos de carbohidratos. Esto lo estoy sacando de la tabla de información nutricional del producto. Me dice cuántos polioles me voy a comer. Si yo me como una unidad, aquí me está mencionando que me aporta 8 gramos de polioles. Lo voy a escribir acá. La regla me dice que debo hacer estos cálculos solo si me voy a comer más de 10 gramos de polioles o 10 gramos de polioles. Y esta porción me aporta solamente 8 gramos de polioles. Es decir, no debo realizar ninguna operación. Me voy a comer en total 12 gramos de carbohidratos. Pero ¿qué pasa si yo no me como un bocadillo sino dos? Entonces, si un bocadillo me aporta 12 gramos de carbohidratos y si yo me quiero comer dos, pues me estaré comiendo el doble de carbohidratos, es decir, 24 gramos de carbohidratos. Si un bocadillo me aporta 8 gramos de polioles, pero yo me voy a comer dos bocadillos, entonces no me estaré comiendo 8 gramos de polioles, sino el doble. Es decir, 8 por 2, 16, que aquí ya los tengo. Me dice la regla que debo hacer los cálculos si me voy a comer 10 o más de 10 gramos de polioles. Y yo aquí me voy a comer 16 gramos de polioles. Es decir, que sí debo hacer los cálculos. Primero le voy a calcular la mitad de estos 16 gramos de polioles. Recordemos que la mitad se absorbe, pasa a mi sangre y me eleva la glicemia, mientras que la otra mitad mi cuerpo la elimina, por tanto no va a tener efecto sobre mi glicemia. La mitad de estos polioles es 8. Luego lo que hago es restar los gramos totales de carbohidratos, le voy a restar la mitad de los polioles que me voy a comer, es decir, 8. Una vez realice esta resta, voy a obtener 16 gramos de carbohidratos, es decir, los gramos de carbohidratos que de verdad me van a elevar la glicemia una vez me haya comido estos dos bocadillos de guayaba. En resumen, lo que debo hacer son estos 6 pasos. Primero, buscar el tamaño de la porción, porque la información nutricional de la etiqueta viene dada para la porción. Una vez haya identificado cuál es el tamaño de porción, voy a buscar cuántos gramos de carbohidrato me aporta esa porción que menciona la etiqueta. Después voy a decidir cuánto me voy a comer del producto. Si me voy a comer una porción como la menciona la etiqueta o si prefiero comerme la mitad o el doble de esa porción.
Luego calculo los gramos de carbohidratos que contiene esa porción que yo me quiero comer. Después voy a ver si el tamaño de la porción que yo me voy a comer me aporta más de 5 gramos de fibra o 5 gramos de fibra. Si no me aporta más de 5 gramos de fibra o 5 gramos de fibra, lo dejo allí. Pero si en la porción que me voy a comer me aporta 5 o más de 5 gramos de fibra, entonces debo restárselos al total de carbohidratos que me voy a comer. ¿Por qué? Porque la fibra no me eleva el azúcar en la sangre. Es un carbohidrato que no se absorbe. Lo vamos a eliminar. Sin embargo, recordemos que la fibra nos ayuda a que los alimentos, los carbohidratos pasen más lentamente en la sangre. Por eso es que vamos a preferir comprar productos que en la etiqueta mencionen con integrales, que mencionen que tienen más de 3 gramos de fibra, muchísimo mejor si la porción me aporta más de 5 gramos de fibra. Después procedo a revisar si la porción que yo me voy a comer aporta más de 10 gramos de polioles o 10 gramos de polioles. En caso de que no, no debo hacer ningún cálculo, pero si mi porción, la que me voy a comer, me aporta 10 o más de 10 gramos de polioles, entonces debo restar la mitad de esos polioles al total de los carbohidratos que me voy a comer.